Hola Ana, Ay, Ivonne, ¿cómo estás? bien, feliz de poder preguntarte. Oye, ¿te ha pasado alguna vez, no sé si vivas sola o acompañada, pero ¿te ha pasado alguna vez que te levantas y estás caminando ahí, ¿no? En la casa de noche, no prendes ni una luz, ¿no? Y empiezas a sentir así como terror, así de, ay, ¿y si alguien se metió? ¿Y si ya se rompió el vidrio? ¿Y si alguien viene y me roba? ¿Y si, no? O sea, empieza la loca de aquí a Así decir es. cosas raras, ¿no? Ay, esa persona se me quedó viendo muy feo, muy raro, ¿no? Tal ¿En vez, la noche en tu casa? no, otro ejemplo, es otro Ah, ok, ejemplo, ok. es otro ejemplo. Ay, ¿Cómo le haces? bueno, la idea, no, ahí sí se me está viendo. No, me refiero como a situaciones en las que no te sentías completamente segura, ¿no? Y que lo único que te mantiene sin sentirte pues como en riesgo o algo, es como eso que llamamos miedo. Ahora, la pregunta que te tengo el día de hoy es ¿qué tan relacionado está el miedo con el comportamiento violento de las personas desde la perspectiva de la Gestalt? Así como detrás del enojo hay una persona que puede sentirse muy herida y detrás de la tristeza hay mucha gente que puede sentirse muy enojada, detrás del miedo, ¿será que hay violencia? ¿Será que hay como esta reactividad de nuestro cuerpo? Y entonces no es que yo sea agresivo, no es que yo sea agresiva, es que sentí Que tú me miedo de, haces ser así, ¿no? es que sentí miedo de, completa la frase, ¿no? ¿Será? Sí. Mira, yo creo que el miedo es una emoción normal eh, que nos protege. Cuando nosotros sentimos miedo es cuando estamos frente a una situación de peligro real o fantaseada, acá, ¿no? Y entonces reaccionamos con miedo. ¿Nos protege de qué? El miedo también nos ayuda a identificar qué es lo que está ocurriendo en el campo relacional, en el afuera, en el entorno, pero también qué está pasando adentro. Y nos prepara o para atacar o huir, dependiendo de lo que sea como esta reacción natural del organismo, ¿no? Cuando nosotros lo pasamos a un plano psicológico, digamos, el miedo puede tener pues muchas raíces. Puede tener una sensación de inseguridad, una sensación de falta de contención, una situación en la que no me siento capaz de poder solucionar las cosas. No hace mucho acaba de haber, o sea, por ejemplo, escuchamos en gente muy renombrada, ¿no? Y de pronto son acusados por algo y se suicidan. O sea, este miedo de ser tal vez enjuiciados, procesados, etcétera, no les permite continuar. Y entonces prefieren como el grado máximo de la retroflexión, el suicidio, ¿no? Porque no pueden con todo eso que ocurre por el temor. Por otro lado, también escuchamos algunos dichos que dicen, la mejor defensa es el ataque. En lugar de experimentar mi miedo, mejor te ataco. Y entonces el que va a sentir miedo eres tú, no yo. Entonces, en la mejor ahí podría ser, sí ser el ejercicio de la agresividad y la violencia. Pero no podemos confundir la agresividad y la violencia. La violencia es un fenómeno social, la agresividad es un fenómeno humano, organísmico, ¿sí? La violencia es un fenómeno totalmente social, que está dado por las condiciones de la sociedad, por lo enfermo de la sociedad, por no dar salida a determinados colectivos, por una serie de cuestiones que podemos observar y entonces, o por Ucrania, ¿no? Yo justifico mi violencia hacia tu pueblo, hacia tus límites, hacia ti, de una manera, las guerras, o por la intolerancia racial, el no respeto a las diferencias, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí es un fenómeno social, no es un fenómeno individual.
es un fenómeno que te traslada de lo social a lo individual. Por ejemplo, eh, todas las personas que trabajan o todas las personas que se vuelven talibanes, desde chiquitos les dan el arma, apunta, haz, pero son introyectos, ¿sí? Tú te vas a inmolar para servir a la. ¿Qué acto más violento de un colectivo hacia un individuo? Entonces, son cosas diferentes. No podemos confundir lo que es un fenómeno social, cómo se traduce en lo individual. Una cosa es que yo sea irascible, que tenga dificultades de manejar la ira, pero no la violencia. Son cosas distintas. Entonces, ¿es probable que esté el miedo abajo? Sí. ¿Es probable que haya alguna herida de la infancia? Sí. Todos tenemos heridas de la infancia. Todos. Porque nuestro aparato psíquico, nuestra capacidad de respuesta no está dada. Todos nos hemos sentido abandonados con injusticia, humillados, y no necesariamente por nuestros papás, por mi hermano, por mi compañero de la escuela o porque alguien me dijo un montón de cosas en la calle, ¿no? O por mi cuerpo, lo que sea. De alguna manera lo hemos experimentado. ¿Qué tan profunda sea esa herida? Habría que verlo. Y depende ahí de las características individuales. Pero yo no le puedo imponer a alguien, es que tú tienes una herida de abandono. Pues ya lo estoy categorizando. El otro me tiene que decir a mí eso. Si no, yo ya lo estoy bendiciendo, ¿no? Y entonces a partir de ahí, el otro va a decir, ¿ya ven por qué soy así? Porque mi psicóloga dice que tengo una herida de abandono. Y entonces a partir de ahí justifico todos mis actos. Justamente hoy empieza un curso sobre las heridas de abandono, sobre las heridas de la infancia que voy a dar. Y en este curso de lo que se trata es, no se trata de sanar, hablando de los otros videos, no se trata se trata de integrar la herida, de integrar este travieso, estas cuestiones que hemos vivido, cómo integrarlas a nuestra vida, porque si yo vivo desde la parte abandonada o desde la parte miedosa, pues estoy en las polaridades. Entonces, si yo estoy en el miedo, no toco la fuerza. No, es que tú sí, tú lo puedes hacer, porque mira, te toca otro tipo de vida y entonces, no sé cuántas cosas. No, lo que pasa es que no me estoy haciendo responsable de mí. Todos tenemos todo. Y no digo que todas tengamos las mismas oportunidades o las mismas posibilidades o el mismo crecimiento. Pero si tú no haces una pausa en el camino y te das cuenta de dónde vienen tus miedos, cómo te han construido, un proceso realmente de introspección sobre ti, no vas a pasar proyectándole a todo el mundo las cosas. Y entonces es mi mamá, y es, sí, Pato, pero ya tienes 80 años, ¿no? Ya, deja a tu mamá en paz, Claro. Ok. ¿no? Oye, y en esta integración de información también entran, por ejemplo, cosas como los sueños. O sea, en términos de terapia gestal también se usan los sueños como si fueran una premonición. O sea, yo, por ejemplo, Ese es otro sueño, tema de la terapia gestal, encantador, maravilloso. Si quieres ese, lo dejamos para otro video. Pero sí, por supuesto, la integración de partes es la integración de todas las partes que sean. La fuerza, el enojo, la vulnerabilidad. Digamos, si hablamos en términos de los arquetipos junguianos, ¿sí? Entonces, el héroe, el, el vencido, el caído, el sol, la madre naturaleza, el infierno, el diablo, todo lo que tenga que ver y todo lo que tenga que significarse con ese tipo de cosas que finalmente pues está en el inconsciente colectivo. Si no, las diferentes culturas no lo seguiríamos reproduciendo.
Quizá ahora lo reproducimos en términos modernos. Eh, a lo mejor no, digamos, no es que ahora cuidemos toda la fauna y etcétera, pero hay un gran amor por los perros. Hemos ido al otro lado, ¿no? O sea, decía eh, un centro comercial pet friendly. No, bueno, pues no es que no me gusten los perros, pero ¿por qué me lo han de imponer? ¿Sí me explico? Entonces, pues bueno, pues entonces no vas a ese lugar, vas a otro. Sí me estoy, y entonces empezamos a crear estas diferencias. Estos términos de la inclusión también están sesgados, en mi opinión, ¿sí? Porque transgreden los límites de la convivencia. Yo qué sé si el señor del lado tiene asma o alergia a los animales. Nadie lo ve. Eso nadie lo ve, ¿sí? Entonces, yo sí tengo mi derecho, pero él no tiene el suyo. ¿Te das cuenta? Sí, claro. Ajá. Entonces, bueno, yo creo que hemos polarizado las cosas y por eso nos ha costado mucho trabajo como hacer una flexibilidad. Entonces, ¿el miedo desde dónde? El miedo infantil es un miedo real. Me van a tronar. Con la pandemia me van a correr, ¿no? No estudié y sí me van a tronar. Me fui de farra y no estudié. Es un decir. Por otro lado, bueno, está el otro miedo que es como todas las cuestiones de la naturaleza que de alguna manera pues nos pegan en estas sociedades modernas. La Tierra es un ser vivo y va a seguir teniendo todas sus cosas, temblores, tsunamis y todo, porque su naturaleza es su propiedad. Pero como nosotros hemos invadido estos espacios, pues nos pega, pero porque en nuestra vida urbana, pues nos destruye nuestra vida urbana, ¿sí? Nos saca de este balance y nos obliga a repensar esta fuerza de la naturaleza que nosotros hemos invadido. Entonces, bueno, ¿qué tipo de miedo? ¿Es un miedo a no poder? ¿Es un miedo a no confiar en mis capacidades? ¿Es un miedo paranoide que no confío en el afuera? ¿A qué miedo me refiero? ¿O cómo se está expresando en esta persona? Eso no quiere decir que a veces, cuando nosotros hemos pasado por una situación crítica, un divorcio, o por ejemplo, la mujer o el hombre, pues tiene mucho miedo, miedo de enfrentarse, cambiar la identidad, no sabe si va a poder, economía, si van a poder criar a sus hijos de la mejor manera, eh, qué tanto les hace afectar. Hay un temor, ¿sí? ¿Frente a qué? Frente a lo que viene. Y a lo mejor es un temor injustificado, pero también es un temor que creo que es como muy natural. ¿Qué va a pasar? No hay respuesta posible, no sabemos qué va a pasar, pero sí hay una incertidumbre, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a lo mejor en las personas que tienen una predisposición ansiosa, podríamos decir que tienen miedo a enfermarse. Y entonces viene el COVID y bueno, se les disparó, ¿no? Mucho. Muchísimo, muchísimo. Ya la tenían, pero ahora, frente a una situación de esta naturaleza que nos impactó a todos, a ellos se les despertaron todos esos temores. O sea, salieron del fondo, ¿no? Y entonces la hipocondria se vino con todo lo que daba. Entonces, ¿a qué miedo nos referimos? ¿A un miedo existencial? Miedo a la muerte, el miedo a la No. vida. Miedo a la muerte, miedo a la vida, miedo al éxito, miedo a las capacidades, miedo a las personas. Hay infinidad de fobias, ¿no? Y Ujú. las fobias todas están centradas ahí. El problema no es tener miedo, el problema es que el miedo te incapacite, que ya no puedas pensar, que te paralice.
En terapia Gestalt, em, se siguen usando para el miedo las estrategias clásicas y tradicionales de háblale a tu miedo, conversa con tu miedo, ¿no? Eh, Sí, porque es una integración de partes. Podría ser que hablaras de ese miedo con él. Ahora sí que, háblale a tu miedo. Ahora hazlo grandote, ahora hazlo chiquito. Ahora que te diría el miedo, ahora para qué le tienes miedo. Es como darle voz a un sentimiento que está ahí, pero no ha sido reconocido. Es evitado. Entonces, a ver, vamos a experimentarlo. Aquí está el miedo. Aquí está, mira. ¿No? Ahora es lo grandote. Y ahora es lo chiquito. Y ahora dime qué es el miedo. Y ahora qué es esto. Y ahora qué es el otro, ¿no? Pero cuando tú descubres lo obvio, la gente se empieza a reír. Y entonces dice, ya me di cuenta, ¿no? Que no es el miedo paranoide. Este miedo paranoide es lo típico, que anda buscando a ver, durmiendo con el enemigo, ¿no? Viendo a ver qué está haciendo la pareja, cómo lo está haciendo, pero también tiene un gran sufrimiento. claro, Tendríamos que ver qué tipo de miedo es al que nos estamos refiriendo, pero es cuando tú dices, cuando yo me levanto en la noche, y entonces hay personas en mi casa, o como decías, ¿no? Este, claro que me asusto, ¿no? Cuando yo me despierto en la noche, a lo mejor he tenido una preocupación, estoy ansiosa, y como dirían en la noche, todos los gatos son pardos. Y entonces ves la sombra de un árbol y ya te estás imaginando que alguien está entrando, ¿sí? Es producto de tu imaginación, de tu fantasía catastrófica, de tu ansiedad. Es producto de la mente. Y entonces ahí en esas figuras y fondos, yo casi, casi ya vi al señor que está entrando a mi casa con un hacha, ¿sí? demasiada imaginación. Sí. Y cuando me doy cuenta y a lo mejor prendo la luz o me asomo, resulta que es una rama y que hay mucho viento. Y que entonces a lo mejor tal vez eso me despertó, ¿no? Entonces, bueno, recuerda que tenemos que contextualizar. La terapia gestal no trata grandes campos, aunque sí los trata, pero contextualizo. ¿Dónde, cuándo, cómo, a qué horas, por qué, de qué manera, en qué momento, en relación a quién, cómo te fue, cuál fue tu experiencia, en ese contexto? Porque para nosotros la conducta es contextual, es de campo, es de situación. Entonces, este miedo, otra cosa es cuando yo reacciono con el miedo frente a todas las situaciones. Me van a retrobar, no vamos a llegar a tiempo. Este, y si no llega el menú que pedí, y si me van a operar y me encuentran otra cosa, y si, o sea, es diferente, ¿sí? Es más bien una conducta, una conducta ansiosa representada a través del miedo. Son situaciones distintas. O sea, lo que domina el cuadro aparentemente es el miedo, pero lo que hay debajo del miedo es ansiedad. ¿Qué es lo que hay debajo de la ansiedad? La incapacidad de encontrar sostén en el campo para la terapia gestal. No encuentro de dónde apoyarme. Pues sí, sí, voy volando como papalote. Entonces voy con mi hermana y me dice, no, ya va a pasar. No encuentro el sostén. Voy con mi hermano y le digo, ¿qué otra vez con tus rollos? No encuentro el sostén. Ujú, Y entonces creo síntomas. claro. Entonces, para la terapia Gestalt, la, la, la ansiedad, el miedo, es la incapacidad de encontrar este sostén en el campo relacional en el que habito. No me sostiene, no me aguanta. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos en terapia? Yo, terapeuta, sí te voy a sostener esto el tiempo que sea necesario hasta que logres traspasarlo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé.
Enmudecí porque es una gran labor. Es una labor de filigrana, Ujú, ¿no? Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando alguien me dice, ¿y cómo le hago con una persona que llega? Y yo digo, no sé, ¿cómo? no sé cómo le hagas. Ah, ¿Qué edad tiene la persona? ¿Cuál es su ciclo vital? ¿Cómo llega al consultorio? ¿Qué lo hizo ir ahora ahí? ¿Cómo le está afectando ahora? Porque esta conducta ha dejado de ser funcional y se convirtió en disfuncional. O sea, claro, no, la gente cree que no, es un proceso, ¿sí? O sea, yo no me duermo y mañana amanezco miedoso. Es un proceso que se viene gestando, pero cuando ya me imposibilita la vida diaria, voy al psicólogo o voy al especialista. Antes no. Porque es adaptativo, es funcional. Toda conducta es adaptativa, toda, hasta que no. hasta que deja de serlo, exactamente. Y entonces es cuando la gente llega a pedir ayuda. Ujú. Ana, ¿has escrito algo sobre el miedo? No. Aún no, aún. Aún, eso. Te vamos a pedir que nos hagas una entrada para el blog sobre el miedo, porque creo que es un tema que va a estar súper interesante ir profundizando sobre ello. Si todos los que nos están viendo nos dicen qué les gustaría saber sobre el miedo y la vivencia del ser humano en el proceso terapéutico o en la vida diaria del miedo, escríbanos sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, porque creo que es algo que nos enriquece mucho y que hoy, en un mundo pospandemia, Ana, nos viene muy bien, ¿no? Una visión en donde este miedo no es algo paralizante por el resto de la vida, ¿no? Y sobre todo también entender que el miedo es una forma de confluencia. Mm. Sí. Entonces yo confluyo con esta sociedad violenta y me vuelvo violento. Confluyo con este terror de todo lo que hubo alrededor del COVID, ¿no? Pues que Mm, dice, no compras el iPhone y que si el no sé qué, que es el tapetito. No, no, a ver, agua y jabón, ujú. ¿sí? Desde, desde el sentido común. Cuando no operamos con miedo, operamos con sentido común. Entonces habría que operar desde el sentido común, ¿no? Qué lindo. Me encanta. Pues ya saben, suscríbanse y denle clic a la campanita para que les recuerde cuando sale un nuevo video. Y para cerrar el día de hoy, Ana, dinos en dónde te encontramos. www.institutocedes.com, anagiorgana.com y en todas las redes sociales, pero sobre todo aquí en el canal. Gracias. Nos vemos pronto. Escríbanos. Adiós.